¿Sabes lo que se siente cuando tu propia sangre te mira como si fueras una extraña? Todavía escucho el sonido de los cubiertos contra la porcelana. Clac, clac. Un silencio espeso entre bocado y bocado. Las miradas que se cruzan por encima de mi cabeza, como si yo fuera invisible. O peor, como si fuera un problema por resolver. Era domingo. Los domingos siempre fueron sagrados para mí. Preparé chiles en nogada, la receta de mi madre. 3 horas pelando nueces, desvenando chiles, picando la carne. Mis manos ya no son lo que eran, pero la cocina siempre fue mi forma de decir los quiero sin pronunciar las palabras. Miguel llegó primero, con esa mujer. Esa Claudia que nunca me mira a los ojos. Después Lucía, siempre revisando su teléfono como si la solución a todos los problemas del universo estuviera en esa pantalla. Al final, Javier, mi primogénito. El que más se parece a su padre. El que más me duele. Mamá, tenemos que hablar, dijo Javier, y sentí que el aire abandonaba la habitación. No fue una conversación. Fue un juicio. Un juicio sin defensa. ¿Sabes lo que se siente cuando tus hijos, esos que llevaste en el vientre, esos cuyos mocos limpiaste, cuyas pesadillas espantaste, te culpan de todas sus miserias? Que el divorcio de Miguel fue porque yo le enseñé a ser demasiado crítico. Que los ataques de ansiedad de Lucía son consecuencia de mi constante presión por la perfección. Que los problemas financieros de Javier existen porque yo nunca le enseñé el valor del dinero. Todos estamos de acuerdo, dijo Javier, mirando a sus hermanos, que asintieron como autómatas. Es mejor que te vayas, mamá. Por el bien de todos. Hasta que recapacites. Recapacitar. Como si yo fuera una niña. Como si mis 63 años no pesaran nada. Me levanté sin decir palabra. Las piernas me temblaban, pero no iba a derrumbarme frente a ellos. No esta vez. Subí las escaleras despacio, cada peldaño un pequeño Everest. La habitación que había sido mía durante 5 años, desde que Javier insistió en que viniera a vivir con ellos después de la muerte de Ricardo, mi esposo, parecía de pronto ajena. Metí algunas cosas en una maleta. Ropa, medicamentos, la foto de Ricardo, la medalla de la Virgen de Guadalupe que me regaló mi madre. Cuando bajé, seguían en la mesa. Claudia recogía los platos sin mirarme. Mis nietos jugaban en el jardín, ajenos a todo. Solo Mateo, el hijo de Javier, me miró a través de la ventana. 15 años y ojos de viejo. Levantó la mano como despidiéndose. Quizás fue el único que entendió. ¿A dónde vas a ir?, preguntó Lucía, con los ojos fijos en su teléfono. No contesté. Llegué hasta la puerta y me giré una última vez. Cuando estén listos para ver más allá de sus ombligos, sabrán dónde encontrarme, dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. No lloré hasta que estuve dentro del taxi. Le di la dirección de un pequeño hotel en el centro. En el trayecto, bloqueé los números de mis hijos en el teléfono que Mateo me había enseñado a usar. Un acto pequeño de rebeldía. Un acto pequeño de supervivencia. El taxista me miró por el retrovisor. ¿Está bien, señora? No, no estaba bien. Pero por primera vez en muchos años, sentía que quizás podría estarlo. Han pasado 3 semanas desde que salí de la casa de Javier. 3 semanas. 21 días que se sienten como 21 años. O tal vez como 21 minutos. El tiempo es extraño cuando estás sola. Ahora vivo en San Carlos, un pueblito costero en Sonora que visité una vez con Ricardo hace más de 30 años. El destino tiene humor negro. Terminé alquilando una pequeña casa a 2 calles del mar, con paredes de un azul deslavado y conchas marinas incrustadas en el cemento del porche. La llaman la casa de los caracoles. Qué apropiado. Yo también cargo mi hogar a cuestas ahora. Los primeros días fueron un infierno. Me despertaba sobresaltada, buscando los ruidos familiares de la casa de Javier, la cafetera eléctrica, los pasos apresurados de Claudia, la música de Mateo. Aquí solo hay silencio y el ocasional graznido de las gaviotas. Un silencio que retumba en los oídos. No tengo muchas cosas. La ropa que traje, algunos libros que compré en la librería local, un radio viejo que encontré en un cajón. La señora que me alquiló la casa, doña Soledad, otro nombre con sarcasmo incluido, me prestó sábanas y toallas. Para que se sienta como en casa, dijo. ¿Cómo explicarle que no tengo casa?
Que mi casa son personas que ya no me quieren en su vida. Esta mañana me senté en el porche con un café. Una mujer pasaba vendiendo tamales. ¿Tamales oaxaqueños? ¿Tamales oaxaqueños?, gritaba con una voz que sonaba a tradición, a continuidad. Le compré 2. Comí despacio, saboreando cada bocado como si fuera medicina. Una medicina contra el olvido, contra la sensación de no ser nadie. Me pregunto si mis hijos habrán notado que no pueden contactarme. Si habrán intentado llamar. Si estarán preocupados o simplemente aliviados. Aliviados de no tener que lidiar con esta vieja que, aparentemente, es la fuente de todos sus males. A veces me encuentro hablando sola. Le cuento cosas al aire, como si Ricardo estuviera escuchando. Como si alguien estuviera escuchando. Hoy vi un pelícano zambullirse en el agua, digo. Parece que va a llover, comento. Pequeñas observaciones para no olvidar el sonido de mi propia voz. Ayer pasé por el banco local a preguntar cómo podía transferir mis ahorros desde la ciudad. No es mucho, pero es lo que tengo. La pensión de maestra no da para lujos, pero alcanza para vivir modestamente. Mientras esperaba mi turno, revisé mi correo electrónico en el teléfono. Hacía semanas que no lo hacía. Entre anuncios y boletines de la Asociación de Maestros Jubilados, había un aviso del banco, una transferencia. Alguien había depositado una cantidad considerable en mi cuenta. Sin remitente identificado, solo un código. Cuando llegué a la caja, le pregunté al empleado sobre transferencias anónimas. Me miró como si le hubiera preguntado sobre viajes interplanetarios. Las transferencias siempre tienen un origen, señora, dijo con tono condescendiente. Quizás algún familiar. Familiar. La palabra me golpeó como una ola inesperada. Familia. Esa construcción frágil que se supone debe sostenerte, pero que a veces es la primera en derrumbarse bajo tus pies. Salí del banco aturdida. La brisa marina me recibió como un abrazo fresco. Caminé hasta la playa y me senté en la arena. El mar tiene algo hipnótico, ¿sabes? Te hace pensar que tus problemas son pequeños en comparación con su inmensidad. Fue entonces cuando lo vi. Un cuaderno. Un simple cuaderno con tapas de cuero gastado, depositado sobre la arena como si alguien acabara de dejarlo allí para mí. Lo abrí con curiosidad. Las páginas amarillentas estaban llenas de una caligrafía que me resultaba perturbadoramente familiar. Era como la letra de mi madre, pero no podía ser. Mamá murió hace 15 años. Entre las páginas encontré una fotografía en blanco y negro. Una mujer joven, hermosa, con un vestido claro y un hombre a su lado, alto y serio. Estaban frente a una casa. Esta casa. La casa de los caracoles. La mujer era mi madre. Los días tienen un ritmo diferente aquí en San Carlos. El tiempo se mide en mareas, en amaneceres color sandía, en atardeceres que tiñen el cielo de naranja y púrpura. Me estoy acostumbrando a esta soledad que ya no duele tanto. El cuaderno me acompaña a todas partes. Lo llevo en mi bolso como un talismán. Por las noches, leo los poemas que contiene, escritos con esa letra que tanto se parece a la de mamá. Son poemas de amor, de pérdida, de un dolor callado que me resulta inquietantemente familiar. El mar guarda secretos que la tierra ignora, dice uno. El amor verdadero es aquel que sabe esperar, aun cuando toda esperanza parece perdida. No puedo dejar de pensar en la fotografía. En mi madre joven, radiante, junto a ese hombre desconocido frente a la casa de los caracoles. ¿Qué hacía aquí? Ella nunca mencionó San Carlos en las historias que nos contaba. Su vida, según nos dijo, siempre había transcurrido en la capital, hasta que conoció a papá y se mudaron al norte. Papá. Un hombre silencioso, de pocas palabras y muchas ausencias. Se fue cuando yo tenía 12 años. Asuntos de trabajo, dijo mamá. Nunca volvió. Con el tiempo, dejamos de esperarlo. Esta mañana decidí explorar el pueblo. Hay una pequeña plaza central con una iglesia de piedra y un kiosco. Los jueves, como hoy, instalan un mercado. Vendedores de artesanías, frutas, pescado fresco del mar. Compré mangos y un sombrero de paja para protegerme del sol. Me senté en una banca a comer el mango. El jugo me corría por los dedos. Me sentí como una niña otra vez, despreocupada, libre. Fue entonces cuando la vi, una mujer mayor, quizás más que yo,
que me observaba desde otra banca. Tenía el pelo blanco recogido en un moño y unos ojos penetrantes que parecían ver a través de mí. Se acercó despacio, apoyándose en un bastón de madera tallada. «Eres idéntica a Elena», dijo sin preámbulos, sentándose a mi lado. Elena. El segundo nombre de mi madre, que casi nadie usaba. ¿Conoció a mi madre? Pregunté, con el corazón acelerado. Fuimos amigas. Muy amigas, sonrió con nostalgia. Me llamo Dolores Mendoza. Ese nombre me resultaba familiar. Creí recordar a mamá mencionarlo alguna vez, en susurros, cuando creía que no la escuchábamos. Carmen Vázquez, me presenté, extendiendo mi mano pegajosa por el mango. Dolores la tomó sin importarle. Lo sé. Elena hablaba mucho de ti. Su niña del alma. La invité a un café en la cafetería frente a la plaza. Un lugar pequeño con manteles de cuadros y ventiladores de techo que movían perezosamente el aire caliente. ¿Cuándo estuvo mi madre aquí? Pregunté después de que nos sirvieran el café. Oh, muchos años. Desde antes que tú nacieras hasta poco después, respondió Dolores, revolviendo su café con parsimonia. Esta era su refugio. ¿Refugio? ¿De qué huía mi madre? ¿Y el hombre de la fotografía? El que está con ella frente a la casa de los caracoles. Dolores me miró intensamente. Tu madre guardaba muchos secretos, Carmen. Especialmente sobre tu verdadero padre. Sentí que me ahogaba. El café de hibisco se quedó atascado en mi garganta. ¿Mi verdadero padre? ¿Qué quería decir con eso? Mi padre era Francisco Vázquez, dije automáticamente. Se fue cuando yo era niña. Dolores negó suavemente con la cabeza. Francisco era un buen hombre que aceptó un papel que no le correspondía, dijo en voz baja. Por amor a Elena. Las palabras me golpearon como una bofetada. Todo lo que creía saber sobre mi origen, sobre mi identidad, se tambaleaba. El hombre de la foto, empecé a decir. Se llamaba Rafael Montero. Dolores contempló la plaza a través de la ventana. Era un hombre extraordinario. Y te amaba sin conocerte. Salí de la cafetería con la cabeza dando vueltas. Dolores me dio su dirección, una pequeña casa cerca del faro. Ven cuando estés lista para saber más, dijo. Caminé sin rumbo hasta que mis pies me llevaron de vuelta a la playa. El mar estaba agitado hoy, como mi interior. Las olas rompían con furia contra la orilla, espumosas, insistentes. Sentada sobre la arena, saqué mi teléfono. Había desactivado el bloqueo a los números de mis hijos hace unos días, en un momento de debilidad. O tal vez de esperanza. No había mensajes. Ni llamadas perdidas. Nada. El vacío de esa pantalla me recordó el vacío que sentía por dentro. Siempre intentando complacer, siempre intentando ser la madre perfecta, la esposa perfecta, la hija perfecta. ¿Y para qué? Para terminar sola, en una playa desconocida, descubriendo que hasta mi propio origen era una mentira. De pronto, el teléfono vibró en mi mano. Un mensaje. Abuela, soy Mateo. Te extraño. ¿Estás bien? Mateo. Mi nieto. El único que se despidió. El único que, quizás, me veía realmente. Las lágrimas empañaron la pantalla mientras escribía mi respuesta. Estoy bien, mi cielo. Te extraño también. ¿Puedo ir a verte? Donde sea que estés. Me quedé mirando esas palabras simples que contenían todo un mundo de posibilidades. Un puente hacia algo nuevo. Algo inesperado. Sí, respondí. Te enviaré la dirección. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el horizonte de rosa y oro. Por primera vez desde que llegué a San Carlos, sentí que no estaba completamente sola. Mateo llegó 3 días después. Lo recogí en la pequeña terminal de autobuses de San Carlos. Venía solo, con una mochila al hombro y ese aire de adolescente que intenta parecer mayor de lo que es. Cuando me vio, se detuvo un momento, como dudando. Luego corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que casi perdí el equilibrio. Abuela, susurró contra mi hombro. Olía a champú y a ese perfume que le regalé en Navidad. Olía a hogar. Mi niño, respondí, acariciando su pelo. Estaba más largo que la última vez. Más rebelde. Te ves diferente, dijo,
apartándose para mirarme mejor. Como, más ligera. No supe qué responder. Quizás era cierto. Quizás sin el peso de las expectativas, de la culpa, mi cuerpo había encontrado una nueva forma de habitar el espacio. Lo llevé a la casa de los caracoles. Se quedó fascinado con las conchas incrustadas en las paredes, con la vista al mar desde la pequeña terraza. ¿Papá sabe que estoy aquí?, preguntó mientras acomodaba sus cosas en la habitación que había preparado para él. No lo sé. ¿Se lo dijiste? Negó con la cabeza. Solo a mamá. Ella me dio el dinero para el pasaje, hizo una pausa. Creo que te extraña, pero no sabe cómo decirlo. Claudia. Mi nuera. La mujer que nunca me miraba a los ojos. ¿Me extrañaba? ¿O solo quería complacer a su hijo? ¿Qué está pasando en casa, Mateo?, pregunté, sentándome en la cama junto a él. Suspiró profundamente. Es como si hubieran quitado una pieza fundamental de un rompecabezas, dijo con esa sabiduría extraña que a veces tienen los jóvenes. Nada encaja. Papá está más irritable que nunca. Tío Miguel viene más seguido, pero solo discuten. ¿Y tía Lucía? Ella estuvo en el hospital la semana pasada. ¿Hospital? Me alarmé. ¿Qué le pasó? Un ataque de ansiedad, creo. No me dicen mucho, se encogió de hombros. Pero escuché que tío Miguel le decía a papá que quizás habían sido demasiado duros contigo. Sentí una mezcla confusa de emociones. Preocupación por Lucía. Una punzada de satisfacción porque al menos Miguel estaba reconsiderando su postura. Y culpa, siempre culpa, por sentir esa satisfacción. Le mostré a Mateo el pueblo. Caminamos por la playa, comimos tacos de pescado en un puesto callejero, nos sentamos en la plaza a ver pasar la tarde. No hablamos más de la familia. Era como un acuerdo tácito. Este tiempo era nuestro, un paréntesis de paz en medio de la tormenta. Por la noche, mientras preparaba la cena, Mateo hojeaba el cuaderno que había encontrado en la playa. ¿De quién es esto, abuela?, preguntó, examinando la fotografía. Esa es tu bisabuela Elena, señalé a la mujer joven. Mi madre. ¿Y el hombre? Dudé un momento. Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Le conté sobre mi encuentro con Dolores, sobre lo que había dicho acerca de mi verdadero padre. Mateo escuchó con atención, sin interrumpir. Es como esas series que ve mamá, comentó al final. Donde la gente descubre secretos familiares después de años. La vida real a veces es más extraña que la ficción. Sonreí, sirviendo la sopa de verduras que había preparado. Al día siguiente, llevé a Mateo a conocer a Dolores. La anciana nos recibió en su casa cerca del faro, una construcción de piedra con enredaderas trepando por las paredes. El interior estaba lleno de fotografías antiguas, libros y recuerdos de una vida larga. Este muchacho tiene los ojos de Rafael, dijo Dolores en cuanto vio a Mateo, haciéndome estremecer. Le había pedido a mi nieto que nos dejara hablar a solas. Él asintió, comprensivo, y se fue a explorar la playa cercana. Necesito saber la verdad, le dije a Dolores una vez que estuvimos solas. Toda la verdad. La anciana se acomodó en su sillón, un antiguo balancín de mimbre que crujía con cada movimiento. Tu madre y Rafael se conocieron muy jóvenes, aquí en San Carlos, comenzó. Él venía de una familia acomodada de Ciudad de México. Estaba estudiando para ser ingeniero. Elena trabajaba en el hotel de temporada, para pagarse los estudios de enfermería. La historia se desplegaba ante mí como una película en blanco y negro. El romance entre la chica humilde y el joven de buena familia. Los obstáculos, la diferencia de clase, la oposición de los padres de él. Se amaban profundamente, continuó Dolores. Pero entonces, Elena descubrió que estaba embarazada. Me tensé. Esa era yo. La complicación en la historia de amor. Los padres de Rafael amenazaron con desheredarlo si se casaba con ella. Eran otros tiempos, Carmen. La reputación lo era todo, Dolores suspiró. Rafael estaba dispuesto a renunciar a todo por Elena y por ti. Pero entonces apareció Francisco. ¿Francisco? ¿El hombre que creí que era mi padre? Dolores asintió. Francisco era amigo de Rafael. Amaba a Elena en silencio desde siempre. Cuando supo de la situación, ofreció una solución.
Él se casaría con Elena, le daría su apellido al bebé. Le daría tiempo a Rafael para terminar sus estudios, establecerse, enfrentar a su familia desde una posición más fuerte. ¿Y mi madre aceptó? Pregunté, incrédula. Por amor. Por ti. Para darte un hogar estable mientras Rafael luchaba sus batallas. La revelación me dejó sin aliento. Toda mi vida había sido construida sobre una mentira piadosa, sobre un acuerdo entre tres personas que intentaban hacerlo mejor en circunstancias difíciles. ¿Qué pasó después? Pregunté, temiendo la respuesta. Rafael tuvo un accidente poco después de que nacieras. Los ojos de Dolores se humedecieron. Un accidente de coche. Estuvo en coma durante meses. Cuando despertó, había perdido parte de la memoria. No recordaba a Elena, ni el acuerdo con Francisco. Dios mío, murmuré. Sus padres aprovecharon la situación. Lo enviaron a Europa a recuperarse. Le dijeron que las cartas de Elena eran de una mujer obsesionada, que nunca había habido nada entre ellos. ¿Y mi madre? ¿Francisco? Francisco cumplió su promesa. Te crió como suya. Amaba a Elena, pero ella nunca pudo corresponderle del todo. Dolores hizo una pausa. Cuando tenías unos 12 años, Elena recibió una carta. Rafael había recuperado la memoria. Había vuelto a México buscándola. Y Francisco se fue, completé, entendiendo al fin la verdadera razón de su partida. Se fue para que Elena pudiera reunirse con Rafael. Un último acto de amor. Dolores me miró intensamente. Pero tu madre no tuvo el valor. Tenía miedo de cómo reaccionarías tú, de que la odiaras por haberte ocultado la verdad. Así que dejó pasar la oportunidad. Cuando finalmente se decidió a buscar a Rafael, años después, él ya se había casado con otra mujer. Salí de la casa de Dolores con la cabeza dando vueltas. Encontré a Mateo en la playa, lanzando piedras al agua. Me senté junto a él en silencio. ¿Estás bien, abuela? Preguntó después de un rato. No lo sé, respondí honestamente. Acabo de descubrir que toda mi vida se ha basado en decisiones que otros tomaron por mí. En secretos y sacrificios que no conocía. Mateo me miró con esos ojos viejos en su cara joven. ¿No es así para todos? Dijo. Llegamos a un mundo que no elegimos, con reglas que no escribimos, y tratamos de hacer lo mejor que podemos. Lo abracé, maravillada por su comprensión. ¿Rafael sigue vivo? Preguntó de repente. La pregunta me sacudió. No se me había ocurrido preguntar. No lo sé, admití. Deberíamos averiguarlo, dijo con determinación. Es tu verdadero padre. Mi bisabuelo. Tenemos derecho a conocerlo. Esa noche, mientras Mateo dormía, saqué la fotografía del cuaderno. Miré fijamente al hombre que, aparentemente, era mi padre biológico. Intenté encontrar en sus rasgos algo de mí misma. Los ojos, quizás. La forma de la barbilla. ¿Estaba vivo? ¿Me recordaría? ¿Sabría siquiera de mi existencia? Y si lo encontraba, ¿qué le diría? La búsqueda de Rafael se convirtió en nuestra misión. Mateo, con su destreza tecnológica, rastreaba en Internet mientras yo visitaba la biblioteca municipal para revisar archivos antiguos. Dolores nos proporcionó el apellido completo, Rafael Montero Ibáñez. Un nombre que ahora repetía en silencio, como una oración. Fueron días intensos, de descubrimientos pequeños y grandes frustraciones. San Carlos había cambiado mucho desde los tiempos en que Rafael y mi madre se conocieron. Muchos registros se habían perdido en un incendio en los años 70. Otros estaban incompletos o eran inaccesibles. Una tarde, mientras ordenaba la cocina después del almuerzo, sonó el teléfono. Era Mateo, que había ido a la biblioteca. Abuela, lo encontré. Su voz vibraba de emoción. Rafael vive. Está aquí, en San Carlos. El plato que sostenía se me resbaló de las manos, haciéndose añicos contra el suelo de baldosas. El ruido pareció sacarme del trance en que me habían sumido las palabras de Mateo. ¿Cómo? ¿Dónde? Balbuceé, mientras me agachaba para recoger los fragmentos. Hay un artículo del periódico local de hace 3 meses. Habla de un empresario retirado que ha donado fondos para renovar la biblioteca. Rafael Montero Ibáñez, 87 años, regresó a San Carlos para pasar sus últimos años en el lugar donde fue más feliz,
leyó Mateo, citando el artículo. Me corté con un trozo de cerámica. La sangre, roja y brillante, goteó sobre las baldosas blancas. No sentí dolor, solo un vacío extraño en el estómago. Mi padre estaba vivo. Y estaba aquí, en el mismo pueblo pequeño donde yo había venido a refugiarme. ¿Coincidencia? ¿O algo más? Hay una dirección, abuela, continuó Mateo. Vive en una casa en la colina, la que tiene vistas a toda la bahía. La casa en la colina. Todo el mundo en San Carlos la conocía. Una hermosa construcción de estilo mediterráneo con terrazas escalonadas y bugambillas desbordando por los muros. Había pasado frente a ella varias veces en mis paseos, preguntándome quién viviría allí. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Mateo cuando volvió a casa y me encontró vendándome la mano cortada. No lo sé, admití. ¿Qué le dices a un padre que nunca supiste que tenías? ¿Cómo te presentas ante alguien que quizás ni siquiera sabe que existes? Esa noche no pude dormir. La tormenta que había estado amenazando durante días finalmente estalló sobre San Carlos. Los relámpagos iluminaban mi habitación, convirtiendo las sombras en fantasmas momentáneos. El viento aullaba alrededor de la casa de los caracoles, como las dudas aullaban en mi cabeza. Por la mañana, el pueblo parecía lavado, renovado. El aire olía a tierra mojada y sal. Mateo y yo desayunamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Hay un festival hoy, dijo de pronto. En la plaza. Lo mencionaron en la biblioteca. Algo sobre el aniversario de la fundación del pueblo. ¿Y? Pregunté, sin entender a dónde quería llegar. El artículo decía que Rafael Montero iba a ser homenajeado por sus contribuciones a la comunidad. Lo miré, comprendiendo. Era una oportunidad de verlo sin la presión de un encuentro privado. De observarlo desde lejos, prepararme emocionalmente. El festival era colorido y ruidoso. Puestos de comida, artesanías, música tradicional sonando desde altavoces dispuestos alrededor de la plaza. La gente del pueblo se había vestido para la ocasión. Mujeres con faldas bordadas, hombres con sombreros y camisas blancas impecables. Nos ubicamos estratégicamente cerca del estrado donde se realizaría el homenaje. Mateo, nervioso, no dejaba de mirar alrededor. Yo sentía el corazón latiéndome en la garganta. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre mayor bajando lentamente de un automóvil negro. Alto a pesar de la edad, con un porte elegante. Cabello completamente blanco y un bastón que sostenía con dignidad, no como una necesidad sino como un accesorio. Vestía un traje claro, impecable, que contrastaba con su piel bronceada por el sol. Rafael. Mi padre. Me quedé paralizada, incapaz de moverme o apartar la vista. Él avanzó entre la multitud, que lo saludaba con respeto y afecto. Parecía conocer a todos, dedicándole sonrisas y apretones de manos. Había algo en su forma de moverse, en la inclinación de su cabeza al escuchar, que me resultaba perturbadoramente familiar. Lo había visto en el espejo. Era la misma manera en que yo prestaba atención a mis alumnos cuando enseñaba. Abuela, susurró Mateo, apretando mi brazo. Es él, ¿verdad? Asentí, incapaz de hablar. Rafael subió al estrado con ayuda de un joven que lo acompañaba. El alcalde le entregó una placa conmemorativa, pronunció un discurso sobre su generosidad, sobre cómo había transformado la biblioteca, el centro de salud, las instalaciones deportivas para los jóvenes. Cuando fue su turno de hablar, su voz me sorprendió. Grave, melodiosa, con un ligero acento que delataba sus años en el extranjero. Habló brevemente, con humildad. Dijo que San Carlos le había dado lo más valioso de su vida y que ahora, en su vejez, era tiempo de devolver lo más valioso de su vida. ¿Se refería a mi madre? A mí. Cuando la ceremonia terminó, la gente se acercó a felicitarlo. Una cola de personas esperando para estrechar su mano, tomarse una fotografía, intercambiar unas palabras. Vamos, dijo Mateo, tirando de mi brazo. ¿A dónde? Pregunté, aunque sabía la respuesta. A presentarnos. Negué con la cabeza. No estaba lista. No aquí, no ahora, no rodeada de extraños. La ansiedad me aplastaba el pecho como una losa de concreto. No podía respirar. Necesito aire, murmuré, y me alejé trastabillando hacia una calle lateral. Mateo me siguió,
preocupado. Abuela, estás pálida. Siéntate. Me guió hacia un banco bajo un flamboyán de flores rojas. Respiré profundamente, intentando calmarme. ¿Qué me pasaba? ¿Por qué tanto miedo? ¿Temía el rechazo? ¿La decepción? O quizás, lo que más me aterraba era que me aceptara, que me quisiera, que me hiciera sentir que había desperdiciado una vida entera lejos de él. Perdona, dije al fin. No puedo. No hoy. Mateo me abrazó en silencio, comprendiendo. Así estuvimos un rato, escuchando a lo lejos la música del festival, el murmullo de las conversaciones. De pronto, una sombra cayó sobre nosotros. Levanté la vista. Era él. Rafael. Mi padre. Me miraba con una expresión indescifrable. Shock, incredulidad, quizás un destello de reconocimiento. Perdón, dijo. Por un momento pensé. Te confundí con alguien que conocí hace mucho tiempo. Su voz de cerca sonaba aún más parecida a la que oía en mis sueños, en esos sueños recurrentes donde un hombre sin rostro me llamaba hija. ¿Con quién? Pregunté, sintiendo la boca seca. Con una mujer llamada Elena, respondió, y había tanta tristeza en sus ojos que sentí que se me partía el corazón. Elena era mi madre, las palabras salieron solas, como si tuvieran voluntad propia. Rafael se quedó muy quieto. Su mano se tensó sobre el bastón hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Tu madre? Repitió con voz quebrada. ¿Elena Ramírez era tu madre? Asentí, incapaz de pronunciar palabra. Entonces tú eres. Dejó la frase en el aire, como si no se atreviera a completarla. Carmen, dije. Carmen Vázquez Ramírez. Rafael cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas contenidas. Carmen, repitió, como saboreando el nombre. Mi hija. No preguntó cómo lo sabía. No pidió pruebas ni explicaciones. Simplemente lo supo, como yo lo había sabido al verlo. Este es mi nieto, Mateo, presenté al muchacho, que observaba la escena con ojos muy abiertos. Tu bisnieto, murmuró Rafael, extendiendo una mano temblorosa hacia Mateo, que la estrechó con firmeza. Nos invitó a su casa. La casa de la colina. Íbamos a rechazar, abrumados por la intensidad del momento, pero insistió. He esperado toda una vida, dijo. No quiero esperar ni un minuto más. El camino hacia la colina lo hicimos en silencio, cada uno procesando lo sucedido. Rafael en su automóvil con chofer, Mateo y yo siguiéndolo a pie, lentamente, dándonos tiempo para asimilar. La casa era aún más impresionante de cerca. Amplia, luminosa, con vistas panorámicas del mar y el pueblo. En las paredes, obras de arte alternaban con fotografías antiguas. Me detuve frente a una de ellas. Mi madre, joven, sonriente, con el mar de fondo. La amé desde el primer momento, dijo Rafael a mis espaldas. Y nunca dejé de amarla. ¿Por qué no la buscaste antes? Pregunté, sin poder contener el reproche en mi voz. ¿Por qué permitiste que viviera toda su vida sin ti? Rafael se sentó pesadamente en un sillón, de repente pareciendo cada uno de sus 87 años. Lo intenté, dijo simplemente. Durante años. Pero siempre llegaba tarde, o ella ya se había mudado, o alguien me decía que era mejor no remover el pasado. Suspiró profundamente. Y luego, después del accidente, hubo años enteros que son una niebla para mí. Cuando recuperé la memoria, cuando finalmente recordé todo lo que había perdido, Elena ya estaba casada con Francisco. Tenías unos 8 años entonces. Francisco no era mi padre, dije, repitiendo lo que ahora sabía. Era un amigo que los ayudó. Rafael asintió. Lo supe años después. Cuando por fin conseguí hablar con Elena. Me escribió una carta, explicándome todo. Para entonces tú ya eras una adolescente. Francisco se había ido, yo estaba casado con otra mujer. Era demasiado complicado, demasiado tarde para todos. ¿Te casaste? La pregunta me salió con más brusquedad de la que pretendía. Mi esposa murió hace 5 años, respondió con suavidad. Tuvimos una buena vida juntos. 2 hijos, que ahora viven en Europa. Nietos que vienen a visitarme en verano, hizo una pausa. Pero siempre hubo un vacío. Siempre faltaste tú. No supe qué decir.
Tantos años perdidos, tantas vidas afectadas por decisiones tomadas cuando todos eran demasiado jóvenes, demasiado asustados, tratando de hacer lo correcto en un mundo que les imponía reglas imposibles. Y ahora estás aquí, continuó Rafael, mirándome con asombro. Como si el destino por fin hubiera decidido ser amable con nosotros. ¿Cómo llegaste a San Carlos, Carmen? De todos los lugares del mundo, ¿cómo terminaste precisamente aquí? Le conté todo. La discusión con mis hijos, la salida abrupta de la casa de Javier, la decisión de venir a un lugar donde nadie me conociera. No le oculté nada, ni mis errores como madre, ni mis remordimientos, ni mi sensación de fracaso. No fracasaste, dijo cuando terminé. Les diste a tus hijos raíces y alas. Lo que hagan con eso es su responsabilidad, no la tuya. Mateo, que había escuchado en silencio, asintió enfáticamente. La abuela es la mejor, declaró con la simplicidad y contundencia de la juventud. Mis tíos y papás son idiotas. Rafael soltó una carcajada, la primera desde que nos habíamos encontrado. Era un sonido sorprendentemente juvenil, lleno de vida. Me gusta este muchacho, dijo, guiñándole un ojo a Mateo. Tiene carácter. El resto de la tarde transcurrió entre historias del pasado y confesiones largamente postergadas. Rafael me mostró cartas de mi madre que había guardado todos esos años. Me habló de ella como nadie lo había hecho antes, no como la madre abnegada que yo recordaba, sino como la mujer valiente, apasionada y compleja que había sido. Cuando nos despedimos, ya anochecía. Rafael nos abrazó a ambos como si temiera que fuéramos a desaparecer. Vengan mañana, pidió. Y pasado mañana. Y todos los días que puedan. Tenemos tanto que recuperar. De vuelta en la casa de los caracoles, Mateo se fue directamente a su habitación, agotado por las emociones del día. Yo me quedé en la terraza, contemplando las estrellas y el mar oscuro más allá. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era un número que conocía bien. Javier. Contesté al tercer timbrazo, cuando ya pensaba dejarlo sonar. ¿Diga? Mi voz sonó extrañamente formal, como si hablara con un desconocido. En cierto modo, así era. Ya no conocía a este hijo que me había expulsado de su vida. Mamá, la voz de Javier sonaba ronca, cansada. ¿Cómo estás? Una pregunta simple que contenía un universo de complicaciones. ¿Cómo estaba? ¿Después de que me echaran como a un mueble viejo? ¿Después de descubrir que toda mi vida había sido construida sobre secretos y medias verdades? ¿Después de encontrar a mi padre biológico a los 63 años? Estoy bien, respondí. Simple, verdadero, insuficiente. Un silencio se instaló entre nosotros. Podía escuchar su respiración, el leve ruido de fondo que sugería que estaba en su despacho. Mateo está contigo, no era una pregunta. Sí. Debió haberme dicho. Había un reproche en su voz, pero también algo más. ¿Preocupación? ¿Miedo? Es un buen chico, dije. Solo quería asegurarse de que estuviera bien. Otro silencio, más pesado que el anterior. Lucía estuvo en el hospital, dijo al fin. Lo sé. Mateo me lo contó. Un ataque de ansiedad, continuó Javier, como si necesitara explicármelo. Los médicos dicen que ha estado bajo mucho estrés últimamente. Con el trabajo, los niños, todo. No mencionó la discusión familiar, mi partida, el vacío que quizás había dejado. No lo haría. Javier nunca había sido bueno reconociendo sus errores. Lo siento, dije, y lo decía de verdad. Siempre quise proteger a mis hijos, especialmente a Lucía, tan sensible desde niña. Y sin embargo, aquí estábamos. Está mejor ahora. Una pausa. Pregunta por ti. Sentí una punzada en el pecho. Lucía, mi niña. La que siempre leía bajo las mantas con una linterna después de que todos se dormían. La que lloraba con las películas de animales. La primera en atacarme durante aquella comida fatídica. ¿Y tú? Pregunté. ¿Cómo estás tú, Javier? La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Un suspiro largo escapó al otro lado de la línea. Cansado, admitió. Las cosas en casa no son lo mismo sin ti. Otra pausa. Claudia dice que fui un idiota. Una sonrisa involuntaria se dibujó en mis labios.
Así que Claudia, la mujer que nunca me miraba a los ojos, estaba de mi lado después de todo. ¿Lo fuiste?, pregunté, permitiéndome un pequeño desafío. Sí, la respuesta fue tan inmediata, tan contundente, que me dejó sin palabras. Lo fui. Todos lo fuimos. Te culpamos por cosas que no eran tu responsabilidad. Por nuestras propias deficiencias. Porque era más fácil que asumir la culpa. Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio, de liberación. Por primera vez en décadas, mi hijo mayor me estaba viendo. No como una extensión de sí mismo, no como un receptáculo para sus frustraciones, sino como una persona. ¿Dónde estás, mamá?, preguntó. Dime y voy a buscarte. Podemos hablar en persona, arreglar las cosas. No, interrumpí con suavidad. No estoy lista para eso, Javier. Necesito tiempo. Pero, estoy descubriendo cosas sobre mí misma, continué. Sobre mi pasado, sobre quién soy realmente. Cosas que nunca supe o que nunca me permití explorar porque estaba demasiado ocupada siendo madre, esposa, hija, maestra. Necesito este tiempo para mí. Un silencio diferente se instaló entonces. No era tenso ni acusatorio. Era el silencio del reconocimiento, de la comprensión naciente. Mateo dice que estás en un pueblo en la costa, dijo finalmente. Sí. Un lugar hermoso. ¿Eres feliz allí? La pregunta me sorprendió. Javier nunca había sido de preguntar por mi felicidad. Asumía que estar con la familia era suficiente, que cumplir con mi rol era todo lo que necesitaba para ser feliz. Estoy en paz, respondí, y era verdad. El resto vendrá con el tiempo. Cuando colgamos, después de una conversación que se extendió más de lo esperado, me sentí extrañamente ligera. No habíamos resuelto todo, por supuesto. Las heridas profundas no sanan con una sola conversación. Pero habíamos tendido un puente. Un puente frágil, de cristal delgado, pero un puente al fin. Miré a través de la ventana hacia el mar oscuro. La luna proyectaba un camino plateado sobre las aguas. Un camino que parecía invitarme a seguirlo hacia algún lugar nuevo, algún lugar mejor. El futuro, por primera vez en mucho tiempo, no me aterraba. Al día siguiente, llevé a Mateo a conocer mejor a Rafael. La conexión entre ellos fue instantánea. Mi padre, aún me costaba usar esa palabra, tenía una curiosidad insaciable por las nuevas tecnologías, y Mateo era un maestro paciente. Verlos juntos, el anciano y el adolescente, inclinados sobre un teléfono inteligente, compartiendo risas y descubrimientos, me llenaba de una emoción indescriptible. Supe de ti a lo largo de los años, me confesó Rafael mientras tomábamos el té en su terraza. No directamente, pero seguía tu rastro como podía. Supe cuando te casaste con Ricardo, cuando nacieron tus hijos. Incluso contribuí anónimamente a la universidad donde enseñabas, para que pudieran darte la cátedra que merecías. ¿Fuiste tú? Recordaba el asombro cuando, siendo una joven profesora sin conexiones, recibí aquella promoción inesperada. ¿También fuiste tú quien depositó dinero en mi cuenta hace unas semanas? Rafael asintió, un poco avergonzado. He intentado cuidarte desde lejos, sin entrometerme. No tenía derecho a aparecer en tu vida y complicarla. Pero cuando supe que estabas aquí, en San Carlos, sola, sus ojos se humedecieron. No pude resistirme a ayudar un poco. Le conté sobre mi vida como maestra, sobre Ricardo, sobre mis hijos. Le hablé de mis alegrías y mis fracasos, de mis sueños cumplidos y los postergados. Era extraño y liberador a la vez, este intercambio de historias con un hombre que era a la vez un desconocido y la persona más íntimamente conectada conmigo. Esa noche, cuando volvimos a la casa de los caracoles, encontramos otro mensaje de texto de Javier. Esta vez no para mí, sino para Mateo. Cuida de la abuela. Respetamos su espacio. Estaremos aquí cuando esté lista para vernos. Te queremos. Mateo me mostró el mensaje con una sonrisa. ¿Ves? No son tan idiotas después de todo. Me reí, sintiendo que algo que había estado anudado dentro de mí comenzaba a aflojarse. Los días adquirieron un ritmo agradable. Mañanas en la playa o en el mercado, tardes con Rafael, atardeceres de lecturas y conversaciones en la terraza. Mateo había pedido permiso para quedarse 2 semanas más,
Y Javier, sorprendentemente, había accedido sin protestar. Rafael nos mostró fotografías antiguas, cartas amarillentas, recuerdos de una vida rica en experiencias. Me contó sobre sus años en Europa, sus negocios en América del Sur, sus viajes por Asia. Una vida plena, pero con un vacío que nunca logró llenar del todo. Siempre pensé que cuando finalmente te encontrara, te diría 1000 cosas, me confesó una tarde. Pero ahora que estás aquí, descubro que lo más importante no son las palabras sino estos momentos. Compartir el mismo aire, ver la misma puesta de sol, estar simplemente juntos. Un jueves, mientras Mateo ayudaba a Rafael con algún problema informático, recibí una llamada de un número desconocido. Era Miguel, mi hijo del medio. El distante, el crítico, el que siempre parecía juzgarme con la mirada. Mamá, su voz sonaba extraña, como si estuviera conteniendo alguna emoción fuerte. Necesito verte. Mi primer instinto fue protegerme. Miguel siempre había sido el más duro conmigo, el que más se parecía a su padre en ese sentido. Miguel, ahora no es buen momento. Por favor, interrumpió, y había una urgencia en su voz que me alarmó. Es importante. Tengo algo que decirte, y necesito hacerlo en persona. Respiré hondo. El viejo miedo a sus críticas luchaba contra la nueva fortaleza que había estado cultivando. Está bien, concedí finalmente. Te enviaré la dirección. Cuando colgué, me sentí inquieta. ¿Qué podría ser tan importante? ¿Otra acusación? ¿Un nuevo reproche? ¿O quizás, solo quizás, una reconciliación? Fuera lo que fuese, ya no era la misma mujer que salió llorando de aquella casa hace semanas. Era más fuerte, más clara, más completa. Había encontrado partes de mí misma que ni siquiera sabía que existían. Y, sobre todo, había comprendido que mi valor no dependía de la aprobación de nadie, ni siquiera de mis hijos. Miguel llegaría en 2 días. El tiempo suficiente para prepararme. Para asegurarme de que, pasara lo que pasara, no perdería este nuevo centro de paz que tanto me había costado encontrar. Miguel llegó un viernes por la tarde. Lo esperé en la pequeña terminal de autobuses, la misma donde había recogido a Mateo. Estaba nerviosa, mis manos no dejaban de alisar arrugas inexistentes en mi falda. A mi lado, Mateo silbaba despreocupadamente alguna melodía moderna que no reconocí. Tranquila, abuela, dijo, tomando mi mano. Tío Miguel no muerde. Al menos no muy fuerte. Sonreí a mi pesar. Mateo tenía esa capacidad de aligerar los momentos tensos con una frase oportuna. Se parecía a Ricardo en eso, mi difunto esposo siempre había sabido cuando necesitaba una sonrisa. El autobús llegó con 20 minutos de retraso. Entre la gente que descendía, distinguí a Miguel. Se veía cansado, con sombras bajo los ojos y la barba a medio crecer. Vestía informal, jeans y una camisa arrugada, algo inusual para alguien tan meticuloso con su apariencia. Nuestros ojos se encontraron. Se detuvo un momento, ajustando el peso de su mochila. Luego avanzó hacia nosotros con paso decidido. Mamá, dijo simplemente, y me abrazó. El gesto me tomó por sorpresa. Miguel nunca había sido afectuoso físicamente. Incluso de niño prefería un asentimiento a un abrazo, una palabra de aprobación a una caricia. Y aquí estaba, abrazándome en público, sosteniéndome como si temiera que fuera a desvanecerme. Miguel, respondí, devolviéndole el abrazo con la misma intensidad. Hey, tío, saludó Mateo cuando finalmente nos separamos. Te ves como si un camión te hubiera pasado por encima. Miguel soltó una carcajada corta y sin humor. Algo así, respondió, revolviéndole el pelo a su sobrino. Ha sido una semana difícil. Lo llevamos a la casa de los caracoles. Miguel observó todo con atención, las paredes azules, las conchas incrustadas, la vista al mar. No hizo comentarios, pero noté que sus hombros, siempre tensos, comenzaban a relajarse. Es un buen lugar, dijo finalmente, sentándose en la terraza. Tranquilo. Te queda bien, mamá. Le serví limonada y nos sentamos los tres. El silencio no era incómodo, pero estaba cargado de expectativa. Miguel había venido por algo específico. Algo importante. Y aún no encontraba las palabras. ¿Cómo está Lucía?, pregunté, para romper el hielo. Mejor, respondió.
Los medicamentos están funcionando. Ha vuelto a dar clases. Hizo una pausa. Te extraña. Todos te extrañamos. Mateo, percibiendo que necesitábamos privacidad, murmuró algo sobre ir a la playa y se escabulló discretamente. Miguel lo observó irse con una media sonrisa. Es un buen chico, comentó. Más maduro que muchos adultos que conozco. Incluidos sus tíos, no pude evitar añadir, con un toque de ironía. Miguel asintió, aceptando la puya sin defenderse. Otro cambio sorprendente. Mamá, hay algo que necesito decirte, comenzó, mirando el vaso de limonada como si contuviera respuestas. Algo que debí decirte hace mucho tiempo. Te escucho, dije, preparándome para cualquier cosa. Miguel tomó aire, como quien se dispone a zambullirse en aguas profundas. Estoy en bancarrota, soltó. Lo he perdido todo. La casa, los ahorros, el negocio. Todo. Lo miré atónita. Miguel, el exitoso, el implacable hombre de negocios. El que siempre tenía un plan, una estrategia, una salida. ¿Cómo? Comencé a preguntar. Inversiones arriesgadas. Préstamos que no debí tomar. Orgullo, principalmente, se pasó una mano por el pelo, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. Llevo años fingiendo una prosperidad que no tengo. Aparentando éxito mientras todo se desmorona. Y culpándote a ti, a todo el mundo, menos a mí mismo. La confesión me dejó sin palabras. Este no era el Miguel que conocía. O quizás sí lo era, bajo todas esas capas de pretensión y defensas. ¿Por qué me culpabas a mí? Pregunté suavemente. Porque eras un blanco fácil, admitió, con brutal honestidad. Porque siempre estuviste ahí, incondicional. Porque es más fácil culpar a alguien que te quiere, que nunca va a abandonarte, que enfrentar tus propios demonios. Levantó la vista, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. Y entonces te fuiste. Y me di cuenta de que podía perderte de verdad. Que te había estado empujando lejos durante años. El nudo en mi garganta hacía difícil hablar. Extendí una mano y tomé la suya. Estaba fría, temblorosa. ¿Qué vas a hacer ahora? Pregunté. Empezar de nuevo. Desde cero. Con humildad, una sonrisa triste asomó a sus labios. Como me enseñaste siempre. Como nunca quise escuchar. Hablamos durante horas. Me contó todo, las malas decisiones, las deudas acumuladas, los intentos desesperados de mantener las apariencias. Su esposa lo había dejado hacía 3 meses, cansada de las mentiras. Vivía ahora en un pequeño apartamento alquilado, trabajando como empleado en la empresa que una vez fue suya. Lo peor de todo, concluyó, es que me siento más ligero. Como si me hubiera quitado un traje de plomo que llevaba años arrastrando. Le ofrecí ayudarlo. El dinero que Rafael había depositado en mi cuenta seguía prácticamente intacto. Pero Miguel se negó. No vine a pedirte ayuda económica, mamá. Vine a pedirte perdón. Me miró directamente. Y a decirte que te admiro. Por tener el valor de irte, de empezar de nuevo, de encontrarte a ti misma. Quiero aprender de ti. Cuando Mateo regresó, nos encontró riendo entre lágrimas, compartiendo recuerdos de tiempos más simples. De cuando Miguel era un niño curioso que desarmaba relojes para ver cómo funcionaban. De cuando nos escapábamos los dos a comer helado antes de la cena, nuestro pequeño secreto. ¿Interrumpo algún momento emotivo? Preguntó Mateo, entrecerrando los ojos con suspicacia. Nada de eso, respondió Miguel, secándose disimuladamente una lágrima. Solo estábamos recordando cuando eras un bebé y confundías mi dedo con un chupete. Mentira, exclamó Mateo, horrorizado. Abuela, dime que está mintiendo. Nos reímos los tres, y por un momento, un breve y perfecto momento, sentí que mi familia volvía a estar completa. No como antes, sino de una forma nueva, más auténtica. Esa noche, mientras Miguel descansaba en la habitación de invitados, llevé a Mateo a un paseo por la playa. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban con intensidad sobre el mar en calma. ¿Estás contenta, abuela?, preguntó, lanzando una piedra plana que rebotó 3 veces sobre el agua antes de hundirse. Sí, respondí con sinceridad. Más de lo que he estado en mucho tiempo. ¿Qué va a pasar ahora?
Su voz sonaba ligera, pero percibí la preocupación subyacente. Con todos nosotros, quiero decir. Era una buena pregunta. Una a la que no tenía respuesta completa. No lo sé exactamente, admití. Pero creo que algo mejor. Algo más honesto. Al día siguiente, llevé a Miguel a conocer a Rafael. La revelación de que había encontrado a mi padre biológico lo dejó estupefacto. La historia completa, con todos sus secretos y coincidencias, lo dejó sin palabras. Es como una de esas novelas que lee Claudia, comentó, haciendo eco sin saberlo de lo que había dicho Mateo días atrás. Rafael recibió a Miguel con la misma calidez con que había recibido a Mateo. Había algo especial en mi padre, una capacidad innata para hacer que las personas se sintieran bienvenidas, valoradas. Me pregunté cómo habría sido crecer con esa influencia, con ese modelo masculino tan diferente al silencio distante de Francisco o la intensidad a veces abrumadora de Ricardo. Esa tarde, sentados en la terraza de Rafael, entre bugambillas florecidas y el murmullo lejano del mar, mi hijo confesó todo a su recién descubierto abuelo. La quiebra, los errores, el arrepentimiento. Rafael escuchó con atención, sin juzgar. Cuando Miguel terminó, le dio un consejo simple: el fracaso no define quién eres. Es solo un evento en tu vida. Lo que importa es qué haces después. Esa noche, Miguel nos anunció su decisión: se quedaría en San Carlos por un tiempo. Buscaría trabajo, quizás algo relacionado con turismo o pesca. Necesitaba distancia de su vida anterior, espacio para reinventarse. Si no te molesta, claro, añadió, mirándome con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad que me recordó al niño que fue. Mi casa es tu casa, respondí, y me sorprendí al darme cuenta de que realmente consideraba la casa de los caracoles como mi hogar. No un refugio temporal, sino un lugar donde pertenecía. Una semana después, recibí otra llamada inesperada. Era Lucía. Mamá. Su voz sonaba más fuerte de lo que recordaba. Javier me contó que Mateo y Miguel están contigo. Yo también quiero verte. ¿Puedo ir? Sentí una oleada de emoción tan intensa que tuve que sentarme. Mi hija, mi sensible y complicada Lucía, quería verme. Por supuesto, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Siempre habrá lugar para ti aquí. Llegaré el martes, dijo, y luego agregó algo que no esperaba. Acabo de salir de terapia. Llevo un mes yendo. Me está ayudando a entender muchas cosas, mamá. Sobre mí. Sobre nosotros. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono con una mezcla de asombro y gratitud. Mis hijos estaban encontrando su camino de regreso a mí. No como niños dependientes ni como adultos resentidos, sino como personas completas, reconociendo sus propias heridas y responsabilidades. Le conté las novedades a Mateo, que sonrió satisfecho. ¿Ves? Te dije que no eran tan idiotas, dijo, con la arrogancia encantadora de la juventud. Miguel tomó la noticia con una sonrisa cautelosa. Él y Lucía siempre habían sido como agua y aceite, el pragmático hasta la frialdad, ella emocional hasta el desborde. Pero ahora había un nuevo respeto en su voz cuando hablaba de su hermana. «Has sido valiente», dijo. «Más que yo. Enfrentando sus demonios con ayuda profesional». Rafael, cuando se enteró, sugirió organizar una comida familiar en su casa. «Para celebrar las segundas oportunidades», dijo, con ese brillo en los ojos que había llegado a reconocer como alegría pura. Y así, casi sin darme cuenta, mi vida en San Carlos había pasado de ser una huida desesperada a ser el centro de un pequeño universo en reconstrucción. Lucía llegó un martes de cielo despejado. A diferencia de su hermano, que parecía derrotado, ella irradiaba una energía nueva, vibrante. Había cortado su largo cabello en un estilo moderno que enmarcaba su rostro, destacando sus ojos, tan parecidos a los míos. Cuando bajó del autobús, se detuvo un momento, buscándome entre la pequeña multitud. Al encontrarme, sonrió, y fue como ver al sol salir después de una noche larga y oscura. «Mamá», dijo, y en esa única palabra había miles de otras. Perdón, añoranza, esperanza. Nos abrazamos largo rato, meciendo ligeramente nuestros cuerpos como cuando era niña y la consolaba después de una pesadilla. Solo que ahora no sabía quién consolaba a quién. Mateo aguardaba un poco más atrás, meciéndose sobre los talones con impaciencia juvenil.
Cuando finalmente nos separamos, se lanzó a los brazos de su tía favorita. Tía Lucía, te ves genial. ¿Qué le hiciste a tu pelo? Es como si por fin hubieras decidido vivir en este siglo. Lucía rió, alborotándole el cabello. Y tú sigues siendo un impertinente. Me alegra que algunas cosas nunca cambien. Miguel esperaba en la casa de los caracoles, preparando una ensalada con verduras frescas del mercado. Se había adaptado sorprendentemente bien a la vida sencilla. Trabajaba ahora en un restaurante de la playa, como camarero y ocasional ayudante de cocina, y parecía disfrutarlo genuinamente. El reencuentro entre los hermanos fue más cauteloso que el nuestro. Se observaron unos segundos, como evaluándose, antes de fundirse en un abrazo breve pero sentido. «Te ves bien», dijo Miguel. «Más, tú. Y tú pareces menos estirado», replicó Lucía. «Te sienta bien la humildad». Mateo y yo intercambiamos miradas, conteniendo la risa. Algunas dinámicas familiares nunca cambian del todo. Esa noche, después de una cena sencilla pero alegre, nos sentamos en la terraza bajo un cielo estrellado. El sonido del mar llegaba como un susurro constante, un telón de fondo perfecto para las historias que compartimos. Lucía nos habló de su terapia, de cómo estaba aprendiendo a manejar su ansiedad, a establecer límites, a responsabilizarse de sus emociones. Siempre pensé que mi problema era que sentía demasiado, nos dijo. Pero mi terapeuta dice que mi problema es que nunca me permití sentir completamente. Que convertí el miedo en enojo, la tristeza en crítica, la inseguridad en perfeccionismo. Sus palabras resonaron profundamente en mí. ¿No había hecho yo lo mismo? ¿Convertir mi soledad en abnegación, mi insatisfacción en entrega desmedida a los demás? Creo que todos hemos estado evitando sentir lo que realmente sentimos, dijo Miguel, sorprendiéndonos con su franqueza. Es más fácil culpar a los demás que enfrentar nuestro propio vacío. Mateo, que había estado inusualmente callado, levantó la vista de su teléfono. ¿Saben qué? Ustedes los adultos complican todo demasiado, declaró. Sienten algo, tienen miedo de sentirlo, lo convierten en otra cosa, y luego se pasan años desenredando el lío, sacudió la cabeza. ¿Por qué no simplemente dicen lo que sienten cuando lo sienten? Nos miramos unos a otros y estallamos en carcajadas. La sabiduría de los 15 años, tan simple y a la vez tan inalcanzable. Al día siguiente, llevamos a Lucía a conocer a Rafael. Si el encuentro con Miguel había sido emotivo, este fue transformador. Mi hija y mi padre conectaron instantáneamente, como si sus almas reconocieran en el otro una sensibilidad compartida. Rafael le mostró su colección de poesía, incluyendo algunos poemas que mi madre había escrito para él décadas atrás. Lucía, que siempre había tenido inclinaciones artísticas, quedó fascinada. «Mamá, ¿sabías que la abuela escribía?», preguntó, sosteniendo con reverencia uno de los cuadernos amarillentos. No tenía idea, admití. Hay tantas cosas que no sabía sobre ella. Sobre todos nosotros, añadió Rafael suavemente. Esa tarde, Rafael nos llevó a un lugar especial, un pequeño jardín oculto en la parte trasera de su propiedad. Un rincón íntimo con un naranjo en el centro, rodeado de flores silvestres y hierbas aromáticas. Elena y yo solíamos venir aquí, nos contó. Era nuestro lugar secreto. Después de perderlos a ambos, lo mantuve como un santuario. Un lugar para recordar lo que podría haber sido. Bajo el naranjo había una pequeña placa de bronce. Me acerqué a leerla, para Elena y Carmen, los amores de mi vida. Siempre en mi corazón. Lo mandé hacer cuando supe que habías nacido, explicó Rafael, con voz quebrada. Aunque no pudiera estar con ustedes, quería un lugar donde su presencia fuera tangible. Lucía, con lágrimas en los ojos, se arrodilló junto a la placa y la tocó suavemente. Es hermoso, susurró. Un homenaje silencioso. Nos quedamos un rato en aquel jardín, cada uno perdido en sus pensamientos. Había algo curativo en ese espacio que había guardado tanto amor durante tanto tiempo. Como si el aire mismo estuviera impregnado de una paz que se transmitía a quienes lo respirábamos. Cuando nos despedimos, Rafael abrazó a Lucía especialmente fuerte. Veo tanto de Elena en ti, le dijo. Y tanto de tu madre también. La fortaleza silenciosa, la sensibilidad profunda.
Son un linaje de mujeres extraordinarias. De vuelta en la casa de los caracoles, Lucía me confió algo que llevaba semanas considerando. Voy a divorciarme, mamá, dijo sin preámbulos. Eduardo y yo lo hemos hablado. Ya no somos felices juntos. No lo hemos sido en mucho tiempo. La noticia no me sorprendió tanto como debería. Siempre había percibido una tristeza en mi hija, una insatisfacción que iba más allá de sus nervios habituales. Su matrimonio, que todos habíamos considerado estable, quizás había sido solo una jaula confortable. ¿Estás segura?, pregunté, no porque dudara de su decisión, sino porque quería que ella misma la reafirmara. Nunca he estado más segura de nada, respondió con una claridad que me impresionó. Vine aquí no solo para reconciliarme contigo, mamá. Vine para decirte que estoy siguiendo tu ejemplo. Estoy teniendo el valor de dejar atrás lo que no me sirve, de buscar mi propio camino. Me quedé sin palabras. Yo, que había visto mi partida como un acto de desesperación, de supervivencia básica. Y mi hija lo veía como un acto de coraje, de autodeterminación. Los días siguientes transcurrieron en una extraña y maravillosa armonía. Mis dos hijos, mi nieto y yo, creando nuevas rutinas, nuevos patrones de relación. Rafael se unía a nosotros casi diariamente, completando nuestro pequeño círculo reconstruido. Una tarde, mientras preparábamos una paella en la cocina de la casa de los caracoles, Miguel cocinando, Lucía cortando verduras, Mateo poniendo la mesa, yo preparando una sangría, sonó el teléfono. Era Javier. Mamá, su voz sonaba diferente, más suave que de costumbre. ¿Cómo están todos? Bien, respondí. Preparando la cena. Te extrañamos. Un silencio breve, cargado de emoción contenida. Yo también los extraño, admitió. A todos. La casa está vacía sin ustedes. Miré alrededor, a esta familia improvisada que habíamos formado en San Carlos. A mis hijos, que habían encontrado el valor de reinventarse. A mi nieto, que nos observaba a todos con esos ojos viejos en su cara joven. A Rafael, que nos había invitado esa noche y ahora arreglaba unas flores en un jarrón con la delicadeza de un artista. Deberías venir, Javier, dije, sorprendiéndome a mí misma. Hay espacio para todos aquí. Otro silencio, este más largo. ¿Lo dices en serio? Completamente, confirmé. Creo que es hora de que conozcas a tu abuelo. La noticia de que Javier vendría provocó reacciones mixtas. Miguel se tensó visiblemente. Su relación con su hermano mayor siempre había sido competitiva. Lucía pareció cautelosamente optimista. Mateo, por su parte, estaba entusiasmado ante la idea de tener a toda la familia reunida. ¿Crees que funcionará?, me preguntó Rafael esa noche, cuando nos quedamos solos después de la cena. Reunir a todos bajo el mismo techo. No lo sé, admití. Pero creo que es necesario intentarlo. No para volver a lo que éramos antes, sino para descubrir qué podemos ser ahora. Rafael tomó mi mano entre las suyas. Sus manos estaban marcadas por la edad, con manchas y venas prominentes, pero seguían siendo fuertes, cálidas. Eres más valiente de lo que crees, Carmen, dijo. Siempre lo has sido. Javier llegó el domingo siguiente. Solo, sin Claudia ni los niños. Es algo que necesito hacer por mí mismo, explicó por teléfono. Lo recogimos todos juntos en la terminal, Miguel, Lucía, Mateo y yo. Una comitiva de bienvenida que debió parecerle intimidante, a juzgar por su expresión cuando bajó del autobús. Estaba más delgado, con canas nuevas en las sienes que no había notado la última vez que lo vi. Por un momento se quedó paralizado, como si no supiera cómo proceder. Luego, para sorpresa de todos, se dirigió primero a sus hermanos. Lo siento, dijo simplemente. Por todo. Miguel y Lucía intercambiaron miradas, descolocados por este Javier vulnerable, directo, que admitía sus errores sin rodeos. Yo también lo siento, respondió Miguel, dando un paso adelante y ofreciendo su mano, que Javier estrechó con fuerza. Lucía, siempre más emocional, directamente lo abrazó. Somos un desastre, ¿verdad?, dijo, medio riendo, medio llorando. Pero somos familia. Mateo observaba la escena con una sonrisa satisfecha, como un director contemplando cómo su obra finalmente cobra vida.
Cuando Javier finalmente se giró hacia mí, vi lágrimas en sus ojos. «Mamá», dijo, y en esa palabra estaba todo. El niño que fue, el hombre que intentaba ser, el hijo que había encontrado el camino de regreso. Lo llevamos a la casa de los caracoles, que empezaba a sentirse pequeña con tanta gente. Pero de alguna manera, eso solo la hacía más acogedora. Más viva. Los sonidos de conversaciones superpuestas, risas, ocasionales discusiones menores, llenaban los espacios que antes estaban vacíos. Rafael nos esperaba en su casa para la cena. El encuentro entre mi padre biológico y mi primogénito fue cargado de emoción. Javier, siempre el más formal de mis hijos, parecía no saber cómo comportarse frente a este abuelo recién descubierto. Rafael, con su calidez habitual, rompió el hielo. «Tienes la frente de tu abuela Elena», le dijo. Y su misma mirada penetrante. «Te habría adorado». Cenamos en el jardín, bajo estrellas que parecían brillar especialmente para nosotros. La conversación fluyó sorprendentemente fácil. Había tensiones, por supuesto. Momentos incómodos cuando se tocaban temas sensibles. Pero había algo nuevo también, una voluntad genuina de entenderse, de reconstruir puentes. Al final de la noche, mientras tomábamos café en la terraza, Javier anunció algo que nadie esperaba. «Claudia y yo estamos considerando mudarnos», dijo. «Tal vez no a San Carlos exactamente, pero sí a esta región. Empezar de nuevo, lejos del estrés de la ciudad». Miguel sonrió irónicamente. «Parece que todos estamos huyendo de algo», comentó. «O hacia algo», corrigió Lucía suavemente. «Hacia nosotros mismos, quizás», añadió Rafael. «Hacia la persona que siempre debimos ser». Miré a mi alrededor, a esta familia improvisada, rota y recompuesta como un mosaico donde cada fragmento conserva sus grietas pero juntos forman algo bello. Mi padre, mis 3 hijos, mi nieto. Todos transformados por el dolor, todos buscando un camino hacia la autenticidad. Y yo, la que había salido de la casa de Javier aquel domingo, con el corazón destrozado y sin rumbo. La que había encontrado no solo un refugio sino un renacimiento en San Carlos. La que había descubierto que no era demasiado tarde para conocerse a sí misma, para reconstruirse desde las cenizas. Cenizas, pensé. Cenizas de lo que fue. De expectativas no cumplidas, de roles que ya no me definían, de relaciones basadas en dependencias enfermizas. Y desde esas cenizas, algo nuevo había surgido. Algo inesperado y precioso. 2 semanas después, todos se habían ido. Javier de vuelta a la ciudad para organizar su posible mudanza. Miguel a un curso de cocina en un pueblo cercano. Lucía a enfrentar los trámites de su divorcio. Mateo a la escuela, con promesa de volver en vacaciones. Me quedé sola de nuevo en la casa de los caracoles. Pero no era la misma soledad del principio. Era una soledad elegida, serena, llena de posibilidades. Rafael y yo establecimos una rutina: desayunos en mi terraza, paseos por la playa, tardes de lectura en su biblioteca. Una amistad que iba más allá del parentesco biológico, basada en el reconocimiento mutuo de almas afines. Un día, mientras caminábamos por la orilla del mar, Rafael me hizo una propuesta. «Hay un programa de alfabetización para adultos en la comunidad», dijo. «Necesitan personas con experiencia en educación. Pensé que quizás te interesaría». Lo consideré. La idea de volver a enseñar, de compartir lo que sabía, me atrajo inmediatamente. Pero de una forma nueva, sin las presiones ni las estructuras rígidas de antes. «Me encantaría», respondí. Y así, casi sin darme cuenta, comencé a construir una nueva vida en San Carlos. Una vida que me pertenecía completamente, no definida por ser madre, esposa, hija o maestra, sino por ser simplemente Carmen. Una mujer que, a los 63 años, había encontrado el valor de renacer. Mis hijos venían a visitarme regularmente. A veces solos, a veces con sus familias. La casa de los caracoles se llenaba entonces de voces, de risas, de ocasionales discusiones que ahora se resolvían con honestidad en lugar de resentimiento acumulado. Javier y Claudia finalmente se mudaron a un pueblo cercano. Miguel abrió un pequeño restaurante en el Paseo Marítimo, especializado en pescados locales. Lucía, después de finalizar su divorcio, alquiló un estudio en San Carlos donde daba clases de arte a niños y adultos. Rafael me regaló el cuaderno de poemas de mi madre en mi cumpleaños.
Siempre fue tuyo, dijo. Ella los escribió pensando en ti, en la mujer que llegarías a ser. Lo leía por las noches, descubriendo a mi madre no como la figura abnegada que recordaba, sino como una mujer compleja, apasionada, con sueños y miedos propios. Me encontraba a mí misma en sus versos, en sus reflexiones, en su búsqueda constante de sentido. Un año después de mi llegada a San Carlos, Rafael sufrió un infarto leve. Se recuperó bien, pero el susto nos recordó a todos la fragilidad de la vida, lo precioso del tiempo que compartíamos. Durante su convalecencia, me mudé temporalmente a su casa para cuidarlo. Pasábamos horas conversando, llenando los vacíos de décadas separados, tejiendo una relación que, aunque tardía, era profunda y auténtica. «¿Sabes?», me dijo una tarde, mientras veíamos el atardecer desde su terraza, «cuando tu madre y yo nos conocimos, éramos demasiado jóvenes, demasiado idealistas. Nos amábamos apasionadamente, pero no sabíamos realmente quiénes éramos». Hizo una pausa, contemplando el horizonte donde el sol se fundía con el mar. «Ahora, te miro a ti, a tus hijos, y pienso que quizás todo sucedió como debía. Que nuestro amor no fue en vano. Que dio frutos que ni siquiera podíamos imaginar». Tomé su mano, sintiendo la emoción anudarse en mi garganta. Había sabiduría en sus palabras, una aceptación serena del pasado que yo también estaba aprendiendo a cultivar. La vida en San Carlos adquirió un ritmo propio, marcado por las estaciones, las visitas de la familia, los pequeños eventos comunitarios. Me involucré cada vez más en el pueblo. Además de las clases de alfabetización, ayudaba en la biblioteca, participaba en el comité de fiestas, colaboraba con Rafael en sus proyectos filantrópicos. Y en las noches, cuando me sentaba en la terraza de la Casa de los Caracoles, mirando las estrellas sobre el mar, sentía una paz que nunca había conocido antes. Una paz que venía de estar finalmente en el lugar correcto, siendo finalmente la persona que debía ser. A veces pienso en aquella comida de domingo, en las palabras crueles, en la salida abrupta. En cómo lo que parecía al final resultó ser un comienzo. En cómo a veces es necesario que todo se derrumbe para poder construir algo nuevo, algo auténtico, algo propio. El otro día, Mateo, que ahora tiene 16 y viene a quedarse conmigo todos los veranos, me preguntó si lamentaba algo de todo lo sucedido. Si cambiaría algo si pudiera. Ni una sola cosa, le respondí con absoluta certeza. Cada dolor, cada pérdida, cada decisión equivocada, todo me trajo aquí. Todo me llevó a encontrarme a mí misma. Me miró con esos ojos viejos en su cara joven, y sonrió. «Te quiero, abuela», dijo simplemente. «Y yo a ti, mi niño», respondí. «Y yo a ti». Y así, bajo el cielo estrellado de San Carlos, rodeada por el sonido del mar y el aroma de las bugambillas, comprendí que mi historia no había terminado. Que cada día era una página nueva, una oportunidad de seguir renaciendo.